¿Tenemos preguntas teóricas o algo de eso? Sí, yo te quería preguntar, Mario. Virginia, Estaba leyendo, ¿cómo estás? En uno de los textos que tenés en la nube, el analista La mujer y el arco iris. Si me puedes hablar un poquito más de semblante, Mario, que no me queda claro. empiezo haciéndote una pregunta, Virginia. ¿Qué significa para vos semblante? Me parece que tiene que ver con un parecer Muy bien, por ahí, pero quería escuchar más de vos, ¿no? Que lo explicas bien. más claro. A veces se escucha en la vida cotidiana esta frase: hoy tenés mal semblante, que significa que tenés una carita, no sé, un poco distinta, o qué buen semblante que tenés. Entonces, para Lacan el semblante es una apariencia, justamente. Y el punto central del concepto por el cual Lacan lo trae tiene que ver con el objeto A. El objeto A, que según Lacan es de su invención, él dice: Freud inventó el inconsciente, yo inventé el objeto A. El objeto A es un objeto de deseo inalcanzable, por lo tanto es un objeto que causa deseo, justamente porque no está, o porque suponemos como personas que lo hemos perdido por haberlo tenido alguna vez. ¿Y cuándo se supone que lo tuvimos? En la vida intrauterina, porque en la vida intrauterina no había tensión de necesidad, o sea, estaba todo completo para el ser en formación. Por supuesto que no hay registro de eso, pero todo sujeto después se entera retroactivamente que hubo un momento de su formación en que estuvo en una especie de paraíso que se perdió. El segundo momento en donde algo de eso aparece, pero no es lo mismo, es en el narcisismo primario. O sea, cuando él ya nacido está en la placenta psicológica que tiende la madre para sostenerlo con vida. También ahí hay una sensación de completitud hasta que ese globo es pinchado a través de la frustración y la castración. Cuando uno va a análisis, según Lacan, tiene la idea inconsciente a través de la transferencia y de la posición del analista de sujeto supuesto saber, que el analista le va a dar al sujeto ese objeto. Más aún, que está encerrado dentro del cuerpo del analista. Y ese cuerpo que encierra este objeto supuestamente se llama agalma. Entonces, si bien antes de esto, en la enseñanza de Lacan, él había puesto al analista en el lugar del gran otro, lo cual tiene lógica, porque el gran otro primero es la madre. ¿Y cómo se manifiesta ese gran otro materno? A través de lo que llamamos la significación, que es uno de los falos que tiene mamá. Cuando el chico balbucea, ¿qué hace la madre? Lo significa. Le dice: lo que vos quisiste decir es esto. Tomá, te lo doy. Por supuesto que le puede errar, pero en el proceso de cría, esto se va aceitando y en la transmisión del lenguaje y de la cultura, el chico va pasando del grito primal al balbuceo y del balbuceo al habla. Y también ahí la madre oficia como el lugar del código, cuando le dice: vos quisiste decir tal cosa. Y el analista cumple una función parecida, porque cuando interpreta a una frase del sujeto, el analista dice: tal vez usted haya querido decir tal cosa. Entonces es coherente esta idea del gran otro. Pero después Lacan
hizo un cambio y en vez de el gran otro, que es una A mayúscula, puso el objeto A, que es una A minúscula, entre dos comitas, objeto A. ¿Por qué se llama A? Cuando le preguntaron, dijo Lacan, y porque es la primera letra del alfabeto. Es lo más inicial de todo. No confundir con el A minúscula, que significa otro en francés, otro, que es un par con el cual yo puedo estar charlando. Entonces, en vez de decir, ahí está el objeto A, Lacan dice, el analista hace semblante del objeto A. O sea, parece, y todo esto es inconsciente, como que tuviera en su poder ese objeto que me va a dar a mí como analizante en algún momento, cosa que no va a suceder jamás, porque por definición el objeto A es inalcanzable, es lo que queda por decir siempre, más allá de todo lo que yo pueda decir en análisis, siempre hay un resto que queda por decir. Así yo esté 5.000 años si viviera en análisis. Siempre habrá un resto inanalizable que queda por decir. Bueno, tengo acá una serie de emergentes, ustedes me dirán, y Ramiro me dirá si corresponde. Lo primero que aparece es la noción del goce. Y está bien que aparezca cada tanto porque es un concepto difícil de entender. Sobre todo cuando uno lee ciertos autores que conectan el goce con el sufrimiento. Lo cual es verdad, pero también está la otra cara del goce, que es el disfrute. Primera cuestión del goce. No se puede no gozar. Esto ya lo sabían, pero vamos a repasarlo. No se puede no gozar como no se puede no pulsar. Por eso el goce y la pulsión van de la mano. Casi como que se confunden. Otro tema del goce es que siempre es mortífero. Siempre. No hay goce vivífero. El goce es mortífero. ¿Pero por qué es mortífero? Si yo, por ejemplo, desde mi lugar de yo, moi, recordemos que hay dos yoes para Lacan, ¿no? El moi, que es este de todos los días, que se escribe M-O-I en francés, y el je, que es el que muy de vez en cuando aparece como irrupción del inconsciente. ¿Y por qué es mortífero? Porque cuando yo quiero gozar de algo, es porque previamente tuve un deseo, y el goce viene a satisfacer el deseo. Y para Freud, con toda lógica, la satisfacción del deseo es del orden de la pulsión de muerte. ¿Pero por qué? Si nosotros disfrutamos tanto con el goce del moi. Bueno, porque si somos lógicos, veremos que si yo satisfago todo el deseo, estoy muerto. Por lo tanto, el goce ataca el deseo porque lo satisface, lo va mermando. Y por eso si yo tengo todo lo que anhelo, lo que quiero, lo que deseo, voy a empezar a angustiarme. Yo para no estar angustiado necesito de la falta, que es lo que me hace caminar en la vida. Cuando falta la falta, y este tal vez suena un juego de palabras, pero es así, cuando falta la falta viene la angustia. Tengo todo, ¿qué más puedo querer? Estoy harto, saturado, tengo todo. Tengo tanto dinero, por decir, ¿no? Que puedo comprarlo todo. Esto en la vida cotidiana se ve a veces en ciertos personajes que efectivamente pueden comprarlo todo porque disponen de una cantidad de dinero obscena, como puede ser una figura del espectáculo o un jugador de fútbol, lo que fuere. Pero en nuestras vidas cotidianas de neuróticos como nosotros, en donde siempre nos falta algo, la dinámica del deseo y del goce es un continuo
a condición de que esas satisfacciones sean parciales. Por eso cuando a uno le dicen, por ejemplo, en un cumpleaños, que se te cumplan todos tus deseos, te están mandando a la muerte. Dios nos libre de que se satisfagan todos mis deseos, porque estoy en el horno. Hasta ahí nos hemos ocupado del disfrute del yo. Yo tengo un anhelo, un deseo, lo satisfago y gozo con eso. Ya sea que me compre algo o que tenga una relación sexual, satisfacción. Esa es la parte disfrutable del yo respecto al goce. Y recordemos esta premisa, para que haya goce, tiene que haber dos cosas. Un cuerpo material, que es la sede del goce, y el significante, o sea, la palabra, si quieren. Ahora, hay otros modos de gozar que no conectan con el placer, sino con el displacer del yo. Y le seguimos llamando goce. Un tipo que sufre está gozando porque no se puede no gozar, y a veces con sus propios actos acentúa el sufrimiento. Entonces no podemos decir que el moi disfruta, pero algo en mí disfruta. ¿Y qué es ese algo que disfruta? Ya lo sabemos, el padre sádico que está en el super yo. Ese está disfrutando, porque su objetivo es arruinarme, hacerme fracasar, meter la cabeza para que me la corten. Esto no es de sentido común, es intuitivo, pero es. Marcela. ¿Cómo se instala en la estructura el padre sádico? Se instala en la crianza y termina de coagularse en la fase fálica, cuando se transita el Edipo. Ahí aparece en el tercer tiempo del Edipo la figura paterna que viene a castrarnos. Que en lo simbólico, ¿qué significa? Nos viene a decir, tal vez sin palabras, no sos perfecto, podés un poquito, no lo podés todo, no sos omnipotente. Pero en el imaginario del niño, ese padre le quiere cortar un pedazo de la carne, del cuerpo. Por eso el chico varón tiene angustia de castración, porque no simboliza la metáfora. Cree que porque desea a la madre y también desea eliminar al padre, en el marco de la actividad de la fase fálica, que es la masturbación infantil, y el exhibicionismo, va a ser castigado con la castración real. Le van a cortar un pedazo. Entonces, ¿qué hace el chico? Sale rápido del Edipo y renuncia a su madre, y en vez de querer matar al padre, que es un rival, lo idealiza y lo toma como modelo. En cambio, la nena, la mujer, que no tiene pene, tiene complejo de castración, no angustia. En todo caso, ¿qué significa ahí complejo de castración? Si yo lo quiero poner en términos vulgares, qué garrón, me hicieron sin pene. Pero ese es un pensamiento infantil, porque en lo imaginario, el pene es el falo, o sea, una herramienta poderosa. Ahora, desde el punto de vista anatómico, ya dijimos, a la mujer no le falta nada. Tiene los mismos elementos que el varón. Lo que pasa es que en el varón se ven expuestos, la mujer no. Entonces, cuando el varón sale rápido del Edipo porque lo están amenazando, la mujer entra en el Edipo y opta por amar al padre y pretender suplir esa falta que ella cree que existe entre sus piernas por un bebé que el padre le va a dar. Tampoco le da. O sea que la mujer tiene dos decepciones. La madre, que la hizo como ella, castrada, y el padre que no le va a dar un hijo que reemplace eso que le falta. Ahora, si bien Freud dijo esta frase tan controvertida,
sobre todo para el mundo femenino, que dice la mujer tiene envidia del pene, deberíamos decir todos, varones y mujeres, tenemos envidia del falo, porque el falo, que imaginariamente es como un pene, nosotros lo conectamos con el poder que alguien tiene, pero ese alguien tampoco lo tiene. Y ese alguien también envidiará a otro que supuestamente lo tiene, que tampoco lo tiene, porque el falo no existe. Es un operador simbólico. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo aparece el goce en la clínica? El goce no desaparece nunca, siempre está. En la clínica, ¿qué hace un sujeto? Habla. ¿Y qué es hablar? Poner en juego la pulsión invocante. Lo único que se le pide al sujeto en análisis es que hable, que siga hablando. Y no importa de qué, realmente no importa de qué hable. Por eso hay muchos pacientes que vienen y te dicen, hoy no sé de qué hablar porque no me pasó nada en la semana. Y no se trata de eso. Se trata de que den rienda suelta a lo que pasa por la cabeza. Así sea lo más vergonzante del planeta. Entonces, ¿qué hace el analista? Oye ese discurso y escucha algo más, en el mejor de los casos. Y entonces interviene con una interpretación. Ahora, una cosa es que siempre estamos gozando y por lo tanto en la clínica también. Y otra cosa es el detalle del goce de acuerdo a lo que uno dice. O sea, existe toda una corriente psicoanalítica que habla de la clínica del goce. ¿Y qué significa esto? Significa que nos vamos a fijar en el goce sufriente del sujeto, no en el otro, sino en el displacentero, porque la finalidad del análisis es sacarnos del sufrimiento o aminorarlo, por lo menos, porque nosotros somos seres sufrientes, porque hablamos y sufrimos de lo que pensamos y de lo que fantaseamos. ¿Y por qué sufrimos de eso? Porque el presente, el aquí y ahora, se nos vive escapando. Entonces, ¿a dónde me voy? ¿Al pasado o al futuro? Y los dos espacios, el pasado y el futuro, son objeto de algún tipo de sufrimiento. En el pasado, porque está la nostalgia de todo lo que perdí. Y en el futuro está todo el miedo de lo que va a pasar. Entonces no tenemos descanso, no tenemos paz. Y por eso cuando uno está mal, cuando uno está angustiado, cuando uno está pensando cosas horribles, y no nos olvidemos que uno vive como piensa, y esto es fatal, la escapatoria pasa por el hacer, aunque sea lo mínimo. Cuando uno hace una tarea, por ejemplo, se pone a escribir, se pone a construir algo, se pone a armar un proyecto, desaloja de la mente los pensamientos nostálgicos o pavorosos, porque se está ocupando en el aquí y ahora de algo y la mente no tiene espacio para dos cosas a la vez. A veces nosotros podemos escapar de la angustia a través de lo que se llama un pasaje al acto, que no tiene juicio de valor. El pasaje al acto puede ser bueno o malo. Un pasaje al acto malo, vamos a decir, sería, vamos a suponer que un sujeto va al banco a resolver un problema, o va a ANSES, o donde sea, en donde se encuentra con qué, con la burocracia, con la mala atención, con el maltrato, con que es ignorado, y se encuentra con un montón de esas cosas. Y entonces llega un límite en donde la palabra no alcanza para quejarse, y el tipo va y le pone una bomba al lugar, pasaje al acto. ¿Vieron Relatos Salvajes? Bueno, el caso de Bombita, que es el tipo que la grúa le sacaba el auto todo el tiempo. Bueno, como era un experto en bombas,
le armó una bomba al auto y la hizo estallar en el estacionamiento donde estaban todos los autos secuestrados. Ahí tienen un pasaje al acto. De negativo, vamos a decir, aunque todos los que vimos la película dijimos grande bombita, ¿no? Ahora, hay pasajes al acto que son positivos, porque si yo estoy angustiado y paralizado, un pasaje al acto positivo sería emprender algo, dar un paso, una acción que me saque de esa inercia y me meta en un proceso creativo. Por eso es tan importante distinguir estas dos cosas, porque en la literatura van a encontrar, por lo general, los pasajes al acto negativos y no confundir pasaje al acto con acting. El acting es una actuación, una escena que yo armo rupturísticamente, imprevistamente, para que se fijen en mí y me den bolilla, porque siento que no soy escuchado, no soy registrado. Entonces armo algo escenográfico, eso es un acting. José, Mario, quería preguntarte, ¿el pasaje al acto positivo sería la sublimación o sublimar? podríamos decir que haciendo una analogía es una forma de sublimación, Vale, podríamos decir. gracias, Mario. Bien. Entonces, en la clínica, ¿qué tenemos? ¿El neurótico o el psicótico? Por supuesto que los dos gozan. ¿Por qué? Y porque tienen las dos condiciones necesarias. Tienen un cuerpo y tienen el significante. Pero por supuesto que tienen formas distintas de gozar en los hechos, porque un neurótico que sufre viene a traer ese sufrimiento de la vida cotidiana, de su realidad. Entonces, por lo general aparece esto, mire lo que me pasa. Más allá de que después descubramos que lo que le pasa es obra de él, porque tenemos algo que se llama masoquismo primordial, más allá de que descubramos que los equívocos, los fallidos de conducta, los errores que cometemos, los autosabotajes que cometemos, no se lo debemos a ningún otro al que por lo general le echamos la culpa, sino que es nuestro. Más allá de eso, el sujeto trae sus goces negativos, los goces del padre sádico. Mire lo que me pasa. Estoy angustiado, estoy inhibido, tengo síntomas. ¿Qué significa este síntoma que tengo, que viene y viene y no se va nunca? Y el psicótico goza de su delirio. O sea que los dos gozan de cadenas significantes que repercuten en el cuerpo. Y recuerden ahora que Freud descubrió que tenemos cada uno de nosotros dos cuerpos. El cuerpo orgánico de la medicina, que por más síntomas que yo tengo, el médico me va a decir usted no tiene nada, y el cuerpo hecho de palabras, que es del que se ocupa el psicoanálisis. Y como estos dos cuerpos están yuxtapuestos, yo los dolores y los sufrimientos los siento en el cuerpo de carne, pero derivan de significantes, de frases. Por eso esto es un dispositivo de palabra y hay que hablar y hablar y hablar, porque hablando, muy de vez en cuando encontramos algo encriptado que da la pauta de cuál es el origen del síntoma, porque todo síntoma tiene una causa y un propósito. Y como dice Lacan, el síntoma es un punto de anudamiento entre algo sexual y algo simbólico. También, enigma, porque ¿qué tiene de sexual un síntoma? Y, en el fondo, ya lo dijo Freud, es un modo exótico de satisfacción sexual. Es una forma que aparece fenoménica, porque se ve, se siente, derivada de algo que quedó trancado en lo sexual. Y además está atado a alguna palabra, a alguna frase, a una cadena significante, que es lo que hay que encontrar para disolver el síntoma. Ahora, ¿qué hago yo con un psicótico en análisis?
le tomo su delirio, y no solo su delirio, sus producciones. Habitualmente un psicótico trae producciones, trae escritos, trae cuadros, trae objetos que él hizo y que yo tengo que recibir con el mayor respeto. En una época, con un amigo, hace unos cuantos años, inventamos un concurso literario de cuento, novela y poesía, que tenía premios en efectivo. En esa época no había internet, pero había algo que ustedes tal vez ignoren, que se llamaba casilla de correo. Toda sucursal de correo tenía un bloque de casillas con llave a donde llegaban envíos de todas partes del país y del mundo. Entonces todos los días íbamos al correo, abríamos la casilla y sacábamos un montón de material de gente que se anotaba para el concurso y traía sus escritos. Pero lo más interesante de todo eran los escritos de los psicóticos, que a veces eran novelas de 1000 páginas. Todo delirio, de punta a punta. Delirio, 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 delirio. En ese punto, el analista, dice Lacan, actúa de secretario, recibe las producciones, las guarda, más allá de que las lea o no. Y también hace de testigo. ¿Testigo de qué? Y de los relatos delirantes del otro. Y también, ¿qué hace? Hace de padre ortopédico, porque el psicótico no tiene padre interno, no tiene una estructura de ley que lo sostenga desde adentro del psiquismo. Es como una casa sin hormigón, sin fierros. Está sostenida de afuera precariamente. El analista es uno de esos soportes. Después está el psiquiatra, la medicación, el grupo terapéutico, todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos con ese delirio? No lo vamos a contradecir. Le vamos a acompañar en ese delirio. Lo vamos a aceptar como válido, como verdadero, y vamos a tratar de aminorar la carga friente que tiene el delirio. Gabriel. Te quería preguntar respecto a esto que decís, en el caso de un psicótico que casi seguro que atrás tiene un médico psiquiatra, ¿no? O también neuróticos que también vienen con algún esquema de medicación para compensar y ser tratados en análisis. Lo que quiero ver es, nosotros como analistas, ¿nos debemos incluir en ese equipo interdisciplinario para operar en la clínica, como hacen, por ejemplo, los psicólogos, o nosotros ahí no intervenimos? ¿No? Me refiero a lo que es el equipo. De tener intercambio con un psiquiatra, por ejemplo. No sé si, por eso te quería preguntar cómo es que se maneja. En realidad, desde mi punto de vista, no es obligatorio, porque la operatoria del psiquiatra es antitética de la del analista. Yo a veces he recibido pacientes derivados por un psiquiatra que me han dicho algo sobre el sujeto. Por ejemplo, le derivé a fulano, que es un muchacho que tiene una esquizofrenia simple. Y yo tengo que partir de la base que el sujeto toma su medicación, que le aminora los efectos de su condición, lo compensa, y entonces de pronto el delirio desaparece, puede haber cierta lógica en lo que dice, o cierta comprensión de la realidad. A veces parecen totalmente normales, comillas. El problema es cuando nosotros no podemos distinguir entre una estructura y otra y nos equivocamos. Por eso Freud dijo, el diagnóstico viene después del tratamiento, porque nosotros podemos equivocarnos, inclusive haciendo lo que se llama un diagnóstico diferencial, porque a veces se parece mucho una psicosis a lo que trae un neurótico obsesivo grave, porque los neuróticos también deliramos, ¿eh? Tal vez no alucinamos, o muy poco, pero pudiera ser que estemos en el medio de un delirio. Si yo estoy convencido de que me están traicionando, entré en una certeza que se parece mucho a la certeza psicótica. No tengo pruebas, pero como soy un paranoide,
no un paranoico, que es el psicótico, un paranoide. Es un tipo cuyo temperamento y carácter lo llevaron para el lado de la persecución, que es a la vez perseguido y perseguidor. Típico caso que aparece en ciertas parejas donde el hombre, por lo general, es un neurótico con rasgos psicopáticos que vive persiguiendo a su pareja con, con la historia de que lo engaña. ¿El Virginia, celotípico podría ser el caso? claro. O el celópata, que es ya psicopático, porque el celópata tiene un grado de certidumbre de que o descubre que lo están engañando y pasa a la acción de la peor manera. También hay un goce negativo en la pareja que soporta. ¿Por qué soporta? No porque el yo, moi, esté feliz, sino porque el super yo le dice, aguántalo, que cuanto peor, mejor. Y además hay una alternancia entre la violencia y el amor. Entonces es muy frecuente que un tipo pegador después se arrepienta y llore y diga te amo y qué sé yo, y como la otra está enamorada, vuelven a lo mismo y se repite y se repite y se repite, hasta que pudiera llegar un momento en que este circuito se rompa. Pero la tendencia es sostener, porque nosotros somos seres de la repetición, la tendencia es sostener lo establecido, cualquiera sea el costo que haya que pagar. Y por supuesto que hay mucha circulación de pretextos, ¿por qué estoy con él? Y por esto, por otro, por los chicos, por la casa, por la economía, lo que fuera. Inclusive más, no sé si les he contado, pero hay casos de nenas abusadas por el padre o por el padrastro, chicas que denuncian a la madre y le dicen, mirá lo que me están haciendo. Y la madre le dice, vos cállate la boca que estamos bien acá. Y acabo de tener un caso en donde una paciente, cuando tenía 13 años, empezó a ser abusada por un tío que tenía 16 o 17. ¿Y qué hacía este tío? La tocaba. Se metía en la cama y la tocaba. Entonces, ella entraba en un estado de ambivalencia, porque tenía miedo y rechazaba, pero tuvo que reconocer que algo le gustaba, porque estamos hablando de zonas erógenas excitables. Cada vez se resistía menos. No la violó, lo de él era tocar. Y un día ella decidió denunciarlo a su padre. ¿Qué hizo este padre? La acusó a ella. No fue contra el otro. Le dijo, vos tenés la culpa. Vos lo sedujiste, vos esto, vos el otro. Y por eso es tan difícil todo esto, porque la mujer está en ese lugar dentro de esta sociedad patriarcal que no termina de desarmarse, en donde es víctima y termina siendo acusada. Y eso que hablamos de acá, de las sociedades que conocemos, pero hay otras que son infinitamente peores. En Irán acaban de matar a una mujer porque tenía mal puesto el velo. Bueno, este es el mundo en que vivimos. Virginia. Esto que estabas hablando, Mario, se me vino el recuerdo de un texto que yo leí de Freud, que no está en los, o sea, es como una edición aparte que también es de Amor Ortu, son textos chiquitos en los que Freud habla del amor y cuenta específicamente lo cultural, ¿no? Cuánto tiene que ver el amor en la cultura. O sea, depende qué cultura tengas, es cómo va a ser normal o no la manera de amar. Me pareció re interesante. Es verdad, la manera de amar es cultural. El amor es cultural. El amor como categoría es cultural. Ahora, hay tantas maneras de amar en realidad como personas.
no nos olvidemos que el amor pertenece al registro imaginario. Como dice Lacan, el amor engañoso y engañado, imposible de ser medido, no es como la necesidad. El amor viene pegado a la demanda y no es posible determinar si me están mintiendo, ni es posible medir eso que dicen que sienten por mí. Y por eso hay tanta pregunta alrededor del amor en el marco de una pareja. ¿Qué sentís por mí? ¿Cómo es? Contame. Porque nunca se puede saber. Porque me pueden mentir. El amor es un intangible absoluto. Y Lacan tiene un esquema de círculos, porque a él le gusta la topología, ¿no? Entonces tenemos en un círculo el deseo. En otro círculo separado, el goce. Y un tercer círculo arriba que los envuelve, el amor. Entonces tenemos el par deseo-goce, o si quieren, deseo-satisfacción, una satisfacción siempre parcial y equívoca, porque nosotros rodeamos el objeto de deseo, nunca lo encontramos, siempre estamos dándole vuelta y caemos en la sustitución. Y el amor es como que desde el registro imaginario nos hace creer que ese deseo es susceptible de satisfacción. Entonces, dentro de lo que es la novela del sujeto, es decir, lo que yo llamo mi verdad, mi realidad, que es distinta de la de todos, el amor ocupa un lugar siempre incierto, porque además el amor tiene una condición que planteó Freud y que es inquietante, y es que el amor es de a tres. Siempre hay un tercero excluido o incluido. Podría ser un tercero imaginario que arma la estructura, porque el amor ligado al deseo requiere también de la falta, y a veces, aunque parezca contraintuitivo, de la traición. El sujeto que dice amar, pero que está absolutamente seguro que el objeto le pertenece, y ese amor y ese deseo empiezan a mermar. Hay una novela que se las recomiendo de Marco de Nevi que se llama Rosaura a las 10. ¿De qué habla esta novela? Hay una especie de condominio, como si fuera un conventillo. Un conventillo es un conjunto de piezas con un gran patio central, una cocina, a veces un solo baño, y todos pagan una mensualidad y son como vecinos enlazados por eso que Lacan llamó el amor-odio, porque siempre el vecino es vecino, pero también es probable rival. Entonces, en este condominio de la novela hay un tipo que no vale nada como tipo, como hombre, que se llama Canegato, el señor Canegato. Y nadie le da bola. Es un tipo solo, introvertido, excluido. Y un día llega una carta para él de una tal Rosaura, que además es una carta perfumada. Ese hecho revoluciona el condominio, sobre todo en el conjunto de las mujeres. Porque dicen, ¿cómo? Este que no vale nada tiene una mujer interesada que se llama Rosaura. Y empezaron a llegar cartas de Rosaura, y cuanto más cartas llegaban, nadie sabía qué contenían. Más lo idealizaban a Canegato, que era un pobre tipo, una piltrafa humana, pero despertó el deseo porque había una tercera. Y de pronto el tipo se vio entronizado en un podio impensable por ese significante. Podríamos decir que esa carta era un significante sin significado, pero que miren el efecto que tuvo, porque explotó los imaginarios. Hay otra que se interesa y nosotras quedamos afuera. ¿Cómo puede ser que este tipo
despierte el interés de una mujer tan persistente que le escribe todo el tiempo, entonces no es lo que nosotros creíamos, un pobre infeliz. Algo tendrá. Y ahí empieza el deseo. E inclusive el enamoramiento. Todo. Les recomiendo el libro porque es muy lindo. Gabriel. No, Mario, me quedé con una duda. Cuando hablabas antes del tema del goce, hablaste del padre sádico. Si cuando estamos hablando del padre sádico es la figura del goce del otro, ¿no? ¿O son cosas distintas? Bueno, el goce del otro tiene dos versiones. Porque de él, depende cómo se lea, es de uno o es del otro. Un ejemplo que está en los libros. Si yo te digo el burro del herrero, desde un punto de vista estamos hablando de un animal propiedad del herrero. Pero desde otro punto de vista estamos diciendo que el herrero es un burro. Me encontré con el burro del herrero. ¿Y qué? ¿Te encontraste con el animal o con el herrero que es un burro? Entonces, el goce del otro, como vemos en religión, el goce de Dios. ¿Quién goza? ¿Nosotros gozamos de Dios o Dios está gozando de nosotros? Y las dos cosas. Depende el sujeto. Por ejemplo, si yo alquilo un departamento a un propietario, estoy gozando de un bien del otro. O sea que por más que le pague un alquiler, me estoy aprovechando, estoy usufructuando, inclusive desgastando un bien del otro. Ahora, yo estoy frente a un sádico, él tiene un goce del moi, y yo tengo un goce del padre sádico. Así que piensen ustedes en las ambivalencias. Bueno, gente, nos vemos el martes. Mario, nos vemos. Gracias, Chao a Mario. todos.